preciosa, una de aquellas casas de antes, que nada tiene que ver con las casas de ahora. Sitúas además, creo que son los años 60, Sí, ¿no, sí, Gustavo? sí. ¿Y por qué esa En época? un, ¿Por qué has querido situarlo años atrás? Bueno, pues no lo sé, es decir, supongo que es porque es una época que a mí me resulta muy cercana, porque es una época en la que yo más o menos también tenía la misma edad que la protagonista de la novela, ¿no? Y entonces está situada en un pueblo de Castilla, la novela, el lugar al que va esta muchacha es un pueblo de Castilla, ¿no? Y entonces ahí se abre, digamos, a ese mundo, ¿no? Y ahí se encuentra con la casa familiar. Yo te decía que las casas de antes no eran exactamente como las casas de ahora. Una casa de ahora es una casa donde, en fin, se domina con un simple golpe de vista, ¿no? Pero antes había un montón de espacios que estaban hurtados un poco a lo más visible, a lo más evidente. Estaban los sótanos, estaban los desvanes, estaban las habitaciones donde habían vivido familiares. Eran casas de varias generaciones, ¿no? Y ahí estaba la habitación donde había muerto un familiar, estaba la habitación donde había nacido alguien, estaban las habitaciones llenas de secretos, llenas de misterios, ¿no? Donde había habido un familiar que había enloquecido y que se lo había tenido allí medio recluido, ¿no? Como pasa en algunas novelas, como por ejemplo en Jane Eyre, ¿no? La habitación digamos, de la mujer loca, ¿no? Es decir, era una casa amplia que no solamente tenía que ver con lo presente, con lo que se veía, sino también con el pasado y con ese lado invisible que siempre tiene la vida, ¿no? La vida no solamente es lo que parece, lo que podemos constatar, sino que siempre tiene un trasfondo. Hay puertas secretas, hay lugares sellados, hay lugares de nuestra memoria que no visitamos porque, o bien porque nos da miedo visitar, o bien porque no sabemos exactamente que existen, ¿no? Y entonces de todo esto, digamos, habla esa novela, ¿no? Habla del miedo, pero también habla de la belleza que se oculta en esos lugares, ¿no? De los amores, de las pasiones, de los encuentros sorprendentes, ¿no? De todo lo que de inesperado puede haber en la vida del ser humano, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge un poquito? ¿Cuál es el origen, el germen de esta novela? ¿Dónde no estás, Gustavo? Bueno, es difícil decir cuál es el origen de un libro, ¿no? Pero vamos, yo creo que tiene que ver con esta afición mía, digamos, al género de novelas de fantasmas. Entonces yo quería escribir una novela con un fantasma, porque el fantasma te permite hablar de todo esto, te permite hablar de todo de ese otro lado de la vida, ¿no? De la parte oculta de nuestra vida, aquello que no mostramos a los demás, ¿no? De alguna forma el fantasma es un mensajero de todo esto, ¿no? Y me parece que es una figura que puede ser perfectamente actual. Es verdad que la gran novela de fantasmas se escribe en el siglo XIX, ¿no? Y parece que el hombre actual, que se deja guiar fundamentalmente por la racionalidad, ¿no? Este mundo pues le está vedado, ¿no? Pero yo creo que esto es falso, es decir, que es verdad que la razón es muy importante y que de alguna forma es la que rige nuestra vida, pero claro que en el hombre y en la mujer actuales también tienen un peso el mundo de los sueños, el mundo de los deseos, de todo lo que de inconfesable hay en cada uno de nosotros, ¿no? Esa vida oculta que hay y que fundamentalmente es la que explora la literatura, ¿no? También podemos decir, Gustavo, no, no sé si es una bueno, de las pretensiones de la novela, además de hacernos disfrutar donde no estás, pero también puede quitarnos un poquito ese miedo, ¿no? Que seguimos teniendo, que en otras culturas no tienen, ¿no? Que hablan de la muerte de manera más natural, incluso, bueno, celebran, ¿no? O cuando alguien ha fallecido, pues bueno, se reúnen. Tienen otro concepto de la muerte que aquí nos da miedo hasta nombrarla, ¿no? Es como Sí, la muerte, ¿no? Da como cosas, ¿sabes? Y se nos ponen los pelos de punta. Es una novela donde también se trata un poquito de ver, bueno, de quitar un poco de hierro al asunto y de que, bueno, pues que quizá, ¿no? Pues tengamos esa trascendencia y que tengamos esa otra vida cuando nuestros seres queridos nos recuerdan. Trata de quitar un poquito de esa importancia tan tremenda que le damos a la muerte. sí. Bueno, hombre, la muerte desde luego es una experiencia probablemente de las más fuertes que uno puede vivir en la vida, ¿no? Pero es verdad que el hombre y la mujer contemporáneos sí que la han dado la espalda, ¿no? Tal vez porque no sabe muy bien qué hacer con ella. Entonces es verdad que nos quitamos de en medio a los muertos enseguida, queremos que los llevamos a un tanatorio, es decir, les enterramos y nos despedimos absolutamente de él. Ni a los niños muchas Claro, veces se les lleva, ni ¿no? a De los, no veas esto así, es, ¿no? ni a los niños, ¿no? Lo cual es un error, porque al niño no hay que ocultarle las realidades, digamos, esenciales de la vida, ¿no?
Y entonces, y sí que es cierto. Y luego nuestra relación con ese mundo de los muertos es una relación muy conflictiva. Es decir, les borramos del mapa, no queremos saber absolutamente nada de ellos. Cosa que hace unos años no era así. Hace unos años se velaba a los difuntos, es decir, las personas morían en casa. Luego había todo un culto, digamos, una vez que habían muerto, ¿no?, para seguir manteniendo de alguna forma un vínculo, ¿no?, con esos seres, ¿no? Ahora ese vínculo queda en la intimidad, en la memoria un poco de la persona, que lógicamente si ha perdido a un ser querido, pues ese ser querido sigue presente, digamos, en su vida, ¿no? Pero prácticamente les hemos hecho desaparecer, ¿no? Y yo creo que, como te decía antes al principio, yo creo que los muertos tienen muchas cosas que decirnos, ¿no? Hay un momento de la novela en que un personaje dice algo así, como que son los muertos los que nos enseñan a amar, ¿no? Entonces, y yo creo que es cierto que tenemos muchísimas cosas que aprender de ellos, ¿no? Porque de alguna forma forman parte de nuestra vida. Somos nosotros mismos, ¿no?, los que de alguna manera continuamos en ese territorio extraño, ¿no?, del que no sabemos nada, ¿no? Y por otra parte es un homenaje que debemos hacerles, ¿no? Una persona querida que ya no está en el mundo, olvidarle, es terrible, ¿no?, olvidarle, ¿no? Es como hacer que no haya existido nunca, ¿no? Pues hay que, bueno, seguir con ese homenaje a las personas que han sido importantes en nuestra vida, aunque ya no estén entre nosotros. Hacer el bien en la vida para que no se nos aparezca ningún fantasma con el cuento este, ¿no?, de Navidad, de que nos vengan a decir cómo sería nuestro futuro, si seguimos siendo malos y malas, con lo cual que los políticos tomen buena nota, que sean buenos en vida, para que no se les aparezca ningún fantasma. Y Gustavo, me imagino que satisfecho con la promoción, ya me has comentado que casi acabas de llegar, pero mañana te espera una buena paliza, pero bueno, el público los lectores, que yo creo que bueno, es lo importante también, está recibiendo muy bien la novela, la crítica también, Gustavo, y bueno, los medios de comunicación también, ¿no? Tienes entrevistas ya cerradas, no, yo estoy... pues un poquito lo que te comentan también, bueno, tus lectores, ¿no?, que quizá es al final lo más importante, ¿no? No, es cierto que el mundo del libro está viviendo un momento complicado, como por otra parte yo creo que todos los mundos vivimos en una época muy dura. Y entonces, bueno, un libro es como una criatura, es como un recién nacido, y durante un tiempo sabes que tienes que acompañarle, que llevarle de la mano hasta que le ves lo suficientemente fuerte como para que, en fin, se defienda por sí solo, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy haciendo esa labor de niñero, por decirlo así. Es decir, y lógicamente lo hago con gusto porque ese libro pues es un libro, yo qué sé, escribir un libro es complicado, se tarda mucho tiempo, es decir, es muy laborioso y entonces mantienes con él una relación de intimidad muy fuerte, ¿no? Y entonces el momento de la promoción y de la publicación de un libro es un poco el momento de la despedida. Es como cuando un niño crece y de pronto dice que se va de casa. Entonces, por una parte te da pena, ¿tienes ganas? Por una parte te da pena, pero a la vez es señal de que ha tenido suficiente capacidad como para vivir por su cuenta. Pues, y ojalá le pase a este libro. Bueno, donde no estás nos descubrirás esos secretos que no vamos a desvelar, Gustavo, porque la gente tiene que leer, devorar el libro, que yo estoy convencida que va a disfrutar muchísimo con la historia de Ana y esos fantasmas y esos secretos familiares, como nosotros hemos disfrutado con esta entrevista, que damos fe que Gustavo es real, no, verdad, no viene del más allá. Espero, Gustavo, ahora ya me daría algo, si me dices que sí. Gustavo, enhorabuena por esta novela, enhorabuena por bueno, pues hacernos disfrutar y bueno, hablar de la muerte. Fíjate, a mí no menciono mucho esta palabra en las entrevistas, pero bueno, contigo he hecho una sección, la muerte. Donde no estás, disfrutaremos con la novela y lo he dicho, un placer y mucha suerte. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? En la novela no solamente se habla de muerte, se habla de vida, exactamente, está llena de pasión, está llena de encuentros, en fin, insospechados, ¿no? Pero bueno, la vida y la muerte van juntas y por lo tanto hablar de una es hablar necesariamente de la otra. Muchas gracias, ha sido un placer para mí. Gracias, Gustavo. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad, a la vuelta continuamos con más temas en esta tarde de martes aquí en Ojo TV Vizcaya, con todos ustedes, no se muevan.